Bueno, vamos a hacer este tema para la próxima semana. En este caso vamos a ver lo que son las ecuaciones de Bernoulli, que pues eh, tienen una estructura similar a las ecuaciones lineales y vamos a aplicar un método que se llama eh, el factor integrante, ¿no? Porque resulta ser que estas ecuaciones diferenciales de Bernoulli se pueden también trabajar con el método de las ecuaciones lineales y también con lo que es el factor integrante, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que estoy proyectando ahí el libro, pero voy a ver qué página es. Ahí está. Actividad 1.5. Pues vean, esta actividad es para entregar el 11 de octubre, ¿sí? A las 7 de la mañana. Y pues es la página 72 del libro. Ahí vienen también asignados los ejercicios para cada equipo. Y bueno, pues ya saben cuál es la dinámica de las exposiciones en las sesiones Teams. Las sesiones Teams. Así que nos vamos a ir a la página 72 de Granville. Lo que sería como la 92, me parece.
Ok, nos vamos a basar en el libro de Granville. Vamos a la página 72. Ok, ecuaciones de Bernoulli. Miren, la estructura que tiene una ecuación diferencial de Bernoulli, ¿no? Estamos hablando aquí del libro de ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado, ¿verdad? Hacer esa aclaración, ¿vale? Aquí se consulta el libro Denis Gesil. No sé si aquí está habilitado el enlace. No, no está. Pero el libro lo encuentran acá, porque aquí puse también el enlace. Aquí en la pestaña que se llama referencias, aquí está el enlace para el libro que vamos a utilizar a partir de este tema, ¿no? Porque a partir de este tema vamos a usar este libro de Denis Gesil. Entonces aquí está, ese es el enlace. Ya, ahí está, entonces aquí está. Y pues vamos a analizar cuál es la estructura. Entonces, la estructura de una ecuación de Bernoulli. Primero, hay que identificar que esta ecuación diferencial sigue siendo de primer orden y debe de tener la primera derivada de y con respecto a x y debe de estar sin ningún otro factor, con un factor unitario nada más, o sea, es decir, que la derivada pues se encuentre solita, ¿no? Ahí en la ecuación. Además, se le suma una función a la cual llamamos función p de x, que multiplica a la y o la variable dependiente que estemos usando. Y esto es igual a una función f de x, también es una función de la variable independiente. Y la característica principal de esta ecuación, de este tipo de ecuaciones, es de que se multiplica por y a la n. O sea, hay un factor que multiplica y en este caso corresponde a la variable dependiente elevado a una potencia n. A eso se le conoce como ecuación de Bernoulli. Entonces, si se fijan, tiene una estructura similar a una ecuación lineal. Por lo tanto, también se puede resolver mediante el método que ya habíamos visto de la UZ. ¿Sale? Y entonces, también tenemos un método que se llama el método del factor integrante, que es el que vamos a ver también el día de hoy. Para lo cual vamos a utilizar el ejemplo 2 que marca aquí el libro, solución de una ecuación diferencial de Bernoulli. ¿Sí? Más que aquí el libro nos plantea esta ecuación diferencial que vamos a resolver mediante la aplicación del factor integrante. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a
pestaña. El pizarrón. Ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Vamos a ver. Factor integrante. Factor integrante o de integración. Entonces la ecuación que vamos a resolver es x por la derivada de y x por la derivada de y con respecto a x más y igual a x cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada. Y cuadrada. Muy bien. Miren, para lo que es el factor integrante, necesitamos, como ya les había yo comentado hace unos instantes, que la derivada de y con respecto a x no tenga ningún otro factor, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la x, por lo tanto tendríamos que dividir toda la ecuación diferencial entre la x, ¿no? Para que la derivada de y con respecto a x quede sin ningún factor. Que esto queda como derivada de y. Derivada de y con respecto a x más y sobre x igual a x cuadrada. X sería x. X porque le dividimos una x. Muy bien. Bueno, ahí está. Entonces, ahora, esto es similar a una ecuación lineal, ¿no? Acuérdense que en una ecuación lineal identificamos lo que es la función p de x, que en este caso es muy importante identificar esta función. Identificamos, antes de seguir resolviendo, identificar p de x. P de x ya sabemos que es la función que está acompañando a la y, por lo tanto en este caso la función p de x es igual a 1 sobre x. A ver si no es negativo. Muy bien, así es la función p de x. Entonces, para aplicar el factor integrante, pues utilizamos lo siguiente. Factor integrante. Factor integrante. La expresión para el factor integrante es el siguiente. ¿Sí? Tenemos que y, o sea, se establece o se parte de la suposición, y este es el punto de partida, de que la solución y tiene la siguiente forma, fíjense, tiene la forma de una constante que multiplica a Euler
elevado a una expresión que es una integral, nada más que es negativa. Entonces, el negativo de la integral de p de x diferencial de x. A eso le llamamos el factor integrante, ¿sí? Pero esto parte porque pues se supone que la solución a una ecuación diferencial de estas características tiene una forma exponencial, ¿sí? Donde tenemos, por ende, tenemos una constante de integración y el exponente de lo que es Euler viene siendo lo que es una integral. Entonces, a todo eso se llama factor integrante. ¿Vale? De ahí la importancia que tiene saber identificar la función p de x, que en este caso es esta, ¿no? 1 sobre x. De tal manera que en este caso la solución y que suponemos, ¿sí?, tiene, ¿sí?, la siguiente forma, ¿verdad? Y me dice acá es una constante por Euler elevado a la menos integral de 1 sobre x diferencial de x, porque p de x es 1 sobre x, o simple y sencillamente podría ser diferencial de x sobre x, diferencial de x sobre x, sería la integral, y posteriormente hacemos la integración. De tal manera que aquí lo que es y quedaría como una constante que multiplica a Euler elevado a, en este caso la integral es muy sencilla, es un logaritmo natural, por lo tanto sería elevado a la menos logaritmo natural de x, ¿no? Y en este caso queda como y igual a la constante y multiplica a Euler elevado al logaritmo natural de x a la menos 1. Acuérdense que ahí aplicamos lo que es el exponente, aplicamos la regla de los logaritmos en el caso de los exponentes. Por eso queda el logaritmo natural de x a la menos 1. Y posteriormente en este caso pues se elimina lo que es Euler con el logaritmo natural y por lo tanto nos queda que y, por lo tanto y es igual a la constante que multiplica a 1 sobre x. A 1 sobre x porque es por x a la menos 1. Entonces esto es 1 sobre x por 1 sobre x. O simple y sencillamente la constante c dividido entre x. Un poco más, ¿no? La constante dividida entre x. ¿Vale? Entonces aquí tenemos la solución de la y. O sea, se parte de la suposición de que en este caso, para esta ecuación diferencial en específico, porque depende mucho de la p de x, entonces, para esta ecuación diferencial en específico, la solución que se plantea tiene esa forma, ¿no? Es una constante dividido entre la x. Ahora, en el caso de la constante, va a pasar a transformarse en un cambio de variable. ¿Sí? Aquí vamos a manejar también un cambio de variable, que generalmente se utiliza la letra u, la variable u, ¿no?, en vez de una constante. ¿Por qué? Porque esta expresión
la vamos a introducir en la ecuación diferencial original para poder reescribir la ecuación diferencial en términos de una nueva variable que en este caso va a ser la u, ¿no? Por eso les decía que es muy similar al cambio de variable que se hace con la u z, ¿no? En este caso vamos a usar la u. Entonces, simple y sencillamente vamos a tomar que y es igual a u sobre x. Esa va a ser la y. ¿Vale? O sea que aquí lo que estamos aplicando es como un cambio de variable, ¿sí? Donde y en este caso es u dividido entre x. Pero no siempre va a ser así porque en este caso el cambio de variable depende mucho de la p de x, de la función que se llama p de x. Entonces al aplicar la integral, ahí es donde va a salir la forma que debe de tener la función, la cual nos va a servir para poder aplicar el cambio de variable. ¿Vale? Permítame un segundo. Ok. Por lo tanto, esto es lo que vamos a utilizar. ¿Sí? Por eso les decía que es como un cambio de variable. Nada más que si se fijan en el método anterior, el cambio de variable ya está establecido. Porque es y igual a u por z. O en el otro tema de las homogéneas, era y igual a vx, v por x. Entonces, en este caso, el cambio de variable depende del factor integrante. O sea, por eso es de que el factor integrante juega un papel crucial en esta resolución de este tipo de ecuaciones diferenciales. ¿Vale? Ahora, una vez que tenemos la y como u sobre x, resultado de lo del factor integrante, vamos a reescribir, ¿sí? A reescribir la ecuación diferencial utilizando, en este caso, utilizando y, o sea, lo que hayamos encontrado, utilizando y. ¿Sí? Por lo tanto, si la ecuación diferencial, que bueno, en este caso como son de primer orden, pues nada más va a llegar al primer orden, ¿no? Pero tenemos que entonces que sustituir tanto y como y'. ¿Sí? Entonces, está bajo bajo este contexto, entonces, simple y sencillamente, vamos a, bueno, voy a usar esa parte. Ya sabemos que de aquí también nos va a servir determinar y'. Determinar y'. ¿Sí? Y bueno, pues eso lo vamos a hacer derivando lo que es u sobre x. Entonces, en este caso sería u sobre x. Ya ven que en este caso y lo podemos reescribir y es igual a u por x a la menos 1. Para que podamos usar u por v. Y sería u derivada de v. O sea, derivada de x a la menos 1. Y la derivada de x a la menos 1 es menos, ¿sí? Menos u por la derivada de x. Entonces, la derivada de x a la menos 1, ¿sí? Sería x a la menos 2. Por la derivada de x, ¿no? Que la derivada de x es 1.
más x a la menos 1 por la derivada de u. Y en este caso, como desconocemos cuál es la expresión que corresponde a la u, o sea, vamos a aplicar derivación implícita. O sea, va a quedar indicado nada más. Sería entonces x a la menos 1 por la u'. Por u'. Estoy reescribiendo esto. Queda como menos u sobre x cuadrada más u' sobre x. Profe, ¿Sí? entonces la U ya no es una constante. La u ya no es una constante, efectivamente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en este caso aplicamos pues la misma lógica, ¿no? De un cambio de variable, porque realmente estamos en un paso intermedio. Entonces lo que viene siendo la constante se maneja como una variable, ¿no? O sea, porque ahí la constante que aparece al principio del factor integrante, pues es porque a raíz de que pues, cuando hacemos una integral, pues nos tiene que generar una constante. Pero en este caso, como estamos en un paso intermedio, por eso utilizamos el cambio de variable, ¿no? La manejamos como una u, ¿sale? Está bien. Ajá. De tal manera que, pues como ya no es una constante, por eso lo manejamos de esta manera, ¿no? Prima, ¿no? Porque realmente no sabemos cuál es la expresión que corresponde a la u', ¿no? Porque si lo manejamos como constante, pues se, la derivada pues es cero y entonces pues no se cumple el objetivo, ¿no? De ir sustituyendo la nueva variable. Esa sería la, la razón de esa parte, ¿vale? Entonces esto es y'. Ok. Bueno, entonces ahí tenemos la nueva expresión para y'. Esa es la que nos va a servir para reescribir la ecuación diferencial original. Y ahora sí, vamos a regresar a esta parte y reescribir la ecuación diferencial que sería derivada de y con respecto a x, o sea, y', que es la que tenemos acá. Vamos a hacer u sobre x cuadrada menos u sobre x cuadrada. Esta es la primera parte. Más u' sobre x. Más u' dividido entre x. Esa es la primera derivada. Nos tenemos que guiar de la ecuación diferencial original. ¿Sí? O sea, es lo mismo, hacemos lo mismo porque igual en los otros métodos, cuando hacemos un cambio de variable, pues tenemos que reescribir la ecuación diferencial con la nueva variable. Entonces, en este caso es sumándole y sobre x. Sobre x. Sobre x, bueno, sería u sobre x cuadrada, ¿no? En resumidas cuentas. Más u sobre x cuadrada, que es lo que es y. Y sobre x. Entonces, como es u sobre x cuadrada. Igual a x, y cuadrada. Igual a x, y cuadrada. Entonces y cuadrada sería cuadrada sobre x cuadrada. U cuadrada sobre x cuadrada. De tal manera que acá me queda x. Se divide entre x.
u cuadrada entre x. U cuadrada dividida entre x. Entonces ahí queda el... es la misma ecuación, recuerden, es la misma ecuación, nada más que pues hicimos el cambio de variable. Muy bien. Y antes de continuar, pues lo que hacemos entonces es aplicar la separación de variables, ¿no? Entonces, independientemente de que estemos aplicando el factor integrante, como yo les comentaba, ¿no? A final de cuentas, todos estos pasos de sustitución de una nueva variable, ya sea, por ejemplo, Vx en lo que son las homogéneas, Uz en lo que son las lineales, y en este caso utilizando el factor integrante, a final de cuentas, regresamos a lo básico, ¿no? Que son las variables separables, ¿no? Esos son como que los artificios de resolución de estas ecuaciones diferenciales, porque simplifican todo el proceso, lo que implica también pues que al encontrar la variable, por ejemplo, en este caso se resuelve con lo que es la u, pero al final pues tenemos que regresar a la variable original, ¿no? Entonces, pues básicamente la lógica que se aplica es más o menos la misma, nada más. Por ejemplo, en este caso el cambio de variable surge a partir de lo que es el factor integrante. Bueno, en este caso, casualmente nos damos cuenta que podemos simplificar, podemos eliminar algunos términos, ¿sí? Entonces, sucede que esto lo podemos eliminar con esto. Tenemos acá. Por lo tanto, sobre x, y eso es igual a sobre x, un cuadrado sobre x. Muy bien, ahí está. ¿Sale? Y siempre, claro que es muy importante tratar de simplificar lo más que se pueda antes de aplicar una separación de variables, ¿no? ¿Vale? Siempre es importante simplificar. Recuerden ustedes que la simplificación es una parte muy básica al momento de resolver cualquier tipo de operación, ¿no? Si derivamos, si integramos, o si en este caso resolvemos una ecuación diferencial, siempre lo más básico es lo que nos va a ahorrar muchísimo tiempo al momento de resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces, pues aquí estamos simplificando. Y a partir de acá podemos aplicar lo que es el variables separables. O resolvemos aquí. Resolvemos U aplicando variables separables. Aplicando variables separables. De tal manera que aquí tenemos esto, la U', bueno, no hay que olvidar que es derivada de U, ¿no? Entonces sería, podríamos reescribir esto como 1 sobre X por la derivada de U con respecto a X. Y esto es igual a U cuadrada sobre X. A U cuadrada sobre X. ¿Vale? De tal manera que, lo mismo, ¿no? Recuerden que ustedes que el paso primordial para la resolución de una ecuación diferencial, en este caso de las variables separables, es llevar la ecuación diferencial a la estructura genérica de diferenciales, porque ahorita está en
en la notación de derivadas, ¿no? Entonces llevarla a puras diferenciales. Eso significa que primero vamos a multiplicar por la diferencial de x, pero también por la x, ¿no? Fíjense que igual ya en estas alturas, pues podemos ir un poco más rápido, ¿no? Es decir, toda la ecuación la vamos a multiplicar por x diferencial de x, ¿no? Que es lo que tenemos acá y acá. De manera que esto nos va a quedar como diferencial de u es igual a, pues en este caso, fíjense que del lado derecho de la igualdad se nos van a eliminar las x, entonces ya nada más nos va a quedar u cuadrada. Pero quiero checar bien si no se me va alguna x por ahí. Creo que no. Esto es igual a u cuadrada diferencial de x. ¿No? Simple y sencillamente esto lo movemos hacia este lado. Diferencial de u sobre u cuadrada igual a la diferencial de x. Entonces, ahí están separadas las variables. Así que toca integrar. Y en esta parte, bueno, al momento de integrar, pues pudiera parecer de un logaritmo natural, pero pues no lo es. Porque recuerden que esta integral se puede reescribir como u a la menos 2. Entonces esto sería de u a la menos 2 por la diferencial de u. Y que eso es igual a x. De una vez le vamos a poner pues la derivada, ¿no? La diferencial. Más una constante. Es una constante, ¿no? O bueno, la constante la vamos a agregar a la hora que integremos la u. Entonces es u a la menos 2. Diferencial de u. V a la n, ¿no? Diferencial de v, u. Diferencial de u. En este caso es, pues tendríamos que aumentarle la unidad, menos 2 más 1. ¿Sí? Así es la integral. Menos 2 más 1. Entonces menos 1. Dividido entre menos 1. U a la menos 1. Dividido entre menos 1. Da menos 1 sobre u. Sea menos 1 sobre u. Esto es igual a esto. Pues menos 2 más 1. Menos 1. Dividido entre menos 1. Es negativo. Y u a la menos 1 es 1 sobre u. Y pues tenemos que despejar la u. Ah, bueno, y nos faltó la constante. Nos faltó la constante, pero hay que tomar en cuenta una cosa. Que cuando resolvimos la u, la y tiene una equivalencia de que y es igual a u sobre x. Por lo tanto, ya lo único que habría que hacer es sustituir lo que es u. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta lo que es la constante. Entonces, puede ser 1 sobre u más la constante. Más la constante igual a la x. Entonces, esto quiere decir que sería menos 1 sobre u igual a x menos la constante. ¿Sí? Si yo le resto o le sumo una constante, a final de cuentas sigue siendo constante, pues lo puedo manejar como más una constante. Es una constante arbitraria, independiente. Y posteriormente
Esto es simple y sencillamente que U entonces será igual a menos 1 sobre X más la constante. Eso sería lo que es la U. ¿Vale? Entonces, al tener ya calculado la expresión de U, simple y sencillamente sustituimos U en Y. ¿Cuál Y? Bueno, la que encontramos en el factor integrante. Acuérdense ustedes que el factor integrante es el punto medular de este proceso. Entonces, Y es igual a U sobre X. Y igual a U sobre X. U sobre X. Por lo tanto, Y es igual a, en este caso, es menos 1 sobre X más C. Que es la U. Menos 1 sobre X más C. Y todo esto lo dividimos entre X. Ahí está. De tal manera que nos va a quedar que Y es igual al negativo de 1 sobre X cuadrada más X cuadrada más XC o CX más C por X. Entonces, este es el resultado. ¿Vale? Y pues con esto llegamos a lo que es la solución general. Solución general. ¿Sí? Y pues ya tenemos la solución general. Entonces recuerden que siempre, independientemente del tipo de ecuación diferencial, lo que venimos ocupando al final de cuentas es un cambio de variable. ¿Sí? Y en esta ecuación diferencial de Bernoulli, de acuerdo a las características que plantea su estructura, pues se aplica también un cambio de variable, pero pues para hacerlo se aplica lo que se conoce como el factor integrante, para encontrar la variable, la expresión para la y, y ahí es donde se introduce la variable u. Entonces esa variable u es la que nos va a servir para reescribir la ecuación diferencial original, y a partir de ella todo se torna más, pues más sencillo, ¿no? Sin más complicaciones, porque resulta que al hacer el cambio de variable, pues se puede aplicar directamente lo que es la separación de variables, como como ya vimos aquí en este ejercicio, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos la solución general. Y no olvidar que, pues, también tenemos una solución particular cuando nos dan las condiciones iniciales, ¿sí? Y para una solución general, lo que corresponde es su gráfica, o sea, la gráfica de la familia de curvas, en este caso lo que es campo de direcciones. Y se les pide un problema de valores iniciales, con condiciones iniciales, obviamente, pues, aparte de la gráfica de la solución general, lo que es campo de direcciones, tendrán que agregar la gráfica en sí, ¿no? De la solución particular. Entonces, esa es lo que van ustedes a realizar de acuerdo a los ejercicios que ya les asigné ahí en la plataforma. Entonces, jóvenes, no sé si tienen alguna duda o algún comentario o algo que no haya quedado lo suficientemente claro. Fíjense que de hecho ahí ya ven que
En anteriores ocasiones les he estado compartiendo algunos videos que tengo en un canal que tengo. Y ahí también viene lo que es lo del factor integrante, ¿no? También ahí lo pueden ustedes consultar. También, nada más que en ese video que tengo en ese canal, que creo que se los compartí la vez pasada, está enfocado a un problema de ecuaciones lineales, es una ecuación lineal. Pero de ahí el proceso es el mismo, ¿no? Porque se aplica lo que es el factor integrante, se encuentra el cambio de variable y entonces se regresa a lo que es la y, ¿no? Pero pues es lo mismo, ¿sale? Por si también lo quieren consultar, pues ahí está. Y si no, pues también recuerden que aquí como se graba el video, pues queda aquí en la plataforma para su posterior consulta también. Entonces, jóvenes, pues si no tienen algún otro comentario o alguna duda, ¿sí? Voy a descargar la lista. Ahí está. Y pues si no tiene algún otro comentario, pues con esto cerramos esta sesión, ¿sí? Y pues nos vemos el día lunes ya con las exposiciones de este tema, ¿sí? Entonces nos vemos, jóvenes, ¿sale? Y hasta luego, que tengan un buen día. Dale, profe. Hasta luego. Adiós, profe.